detrás de John Wesley está lo que muchos llaman la mamá de este hombre, una mujer llamada Susan Wesley. Susan Wesley, una mujer muy disciplinada. Ella y su esposo Samuel tuvieron 19 hijos. ¿Alguien me está oyendo? 19. Para aquel entonces eso era muy común, las familias eran muy numerosas. Tuvo 19 hijos, se le criaron 10, porque así como tenían muchos, morían muchos hijos, por situaciones de salubridad, por situaciones de que todavía no se habían descubierto muchas cosas que hoy la ciencia maneja para cuidar de la salud y preservar la vida de las personas. Ahora, ¿cómo se hacía esta mujer para bregar con esa cantidad de hijos? No solamente ella tenía que criarlo con su esposo, que era un pastor de la iglesia de Inglaterra, sino que ella era la maestra de los niños hasta que ellos salieran de ahí o pudieran ir a un colegio o ir a la universidad directamente. Pero ella era la que los enseñaba. Y entonces, esta es una mujer que dicen muchos autores, adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Porque ideó toda una estructura de cómo hacerlo. Y esto es lo que quiero compartir para madres que van a comenzar desde mañana el ajetreo nuevamente de muchachos en la escuela. ¿Cómo lo hago? Trabajan, atender los muchachos, buscarlo, llevarlo, atender esto, aquello. Y muchas veces se olvida, en medio de toda la zozobra de vida y la aceleración, se olvida lo más importante, que es sentarse y discipular a los hijos. Esta mujer es un ejemplo que me ha impactado grandemente. Y me he leído en los últimos meses más de 20 libros acerca de John Wesley, pero especialmente acerca de su madre, Susan Wesley. Y una de las cosas que ella hacía, les daba clases seculares de 9 a 12 del mediodía, 9 de la mañana a 12 del mediodía. De 2 a 5 de la tarde volví y le daba clase. Pero cada semana ella tenía una estrategia, escúcheme, cada día de la semana ella sacaba una hora mínimo, una cita privada con uno de sus hijos. Una cita, un día, cada día era con uno diferente. El lunes con fulano, el martes con mengano, etcétera, etcétera. Y a veces, obviamente, por la numerosa cantidad de hijos, lo hacía por lo menos en un día, tenía cita con 2. Una hora le dedicaba a escuchar el corazón de este niño, de esta niña, a escucharle sus interrogantes, sus preguntas, sus inquietudes, a hablarle, a conectarse, a disipularlo, a transmitirle ese calor materno, pero también a hablarle y enseñarle los principios divinos. Obviamente no era que era una sola vez a la semana que ella le iba a hablar del Señor. Es que aparte de enseñarle la matemática, enseñarle gramática, enseñarle idioma, enseñarle todo lo que tiene que enseñarle, le enseñaban las escrituras, pero aparte tenía una cita individual de una hora semanal con cada uno de sus hijos. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde era la cena. A las 7 de la noche todo el mundo tenía que irse a bañar y a las 8 todo el mundo tenía que irse a acostar. De tal manera que ese chorro de muchachos, esa gran cantidad de muchachos, a las 8 de la noche todo el mundo tenía que estar acostado. Había una férrea disciplina. Y una de las cosas que dicen los autores y en los diarios de ella y de su hijo aparece, que ella decía que hay que quebrantar esa voluntad y ese espíritu de ese niño que quiere ser salvaje, que quiere hacer lo que le da la gana. Hasta que ella no quebrantaba eso y conseguía domar la voluntad de ese niño, ella no estaba tranquila. Y entonces ella sabía que ya tenía ese niño para enseñarle, pero también para mostrarle, modelarle con su vida lo que tenía que modelarle. El caso es que de esa familia salió Juan Wesley,
para conectarte de los aportes de Juan Wesley. Aparte del gran avivamiento en Inglaterra, Juan Wesley es el fundador de lo que hoy es el movimiento metodista, las iglesias metodistas, pero también las iglesias del Nazareno. Y la mayoría de las iglesias pentecostales sostienen una teología arminio-wesleyana o mayormente wesleyana, o sea, el punto de vista teológico de John Wesley, especialmente acerca de la salvación, de la santidad, de manera que nosotros estamos conectados, directa o indirectamente, con el aporte que hace John Wesley. Y una de las cosas que podemos ver, este hombre, además de muchos años atrás, revivir, retomar lo que son los grupos celulares, que él no le llamaba así, hoy le llamamos así, o grupos de alcance, él le llamaba clases, etcétera, etcétera. Tuvo una visión de poder ver eso. Hoy lo estamos redescubriendo y todavía hay iglesias que no le hacen caso a eso, que están más atrasados óigame, que los picapiedra. Algo que está en la Biblia. Hay gente que tiene problemas con eso. Entonces este hombre, Dios lo usó para hacer grandes aportes espirituales, pero esta mujer es la que forma a este hombre, es la que le enseña disciplina, le enseña a ser ordenado, y él era muy ordenado, muy metódico. De ahí que peyorativamente la gente comenzó a hablar de este hombre tan metódico, tan metodista. Y entonces los grupos celulares que él armó, que nunca tuvo la intención realmente de convertirlo en una iglesia diferente a la iglesia de Inglaterra, pero al final se vio en la obligación de tener que hacerlo. Y por ese nombre peyorativo que le decían estos metodistas, de este metodista tan metódico, de la burla de la gente, nace lo que hoy se llaman las iglesias metodistas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Mucha de esa gente se ha desviado, pero hay mucha gente seria y buena dentro de ese metodismo. Ahora, esta mujer tuvo la capacidad, la astucia, la sagacidad, ¿alguien me está oyendo?, de enfrentarse a tener a parir un chorro de muchacho, 19, escúcheme bien, pero tuvo la habilidad de poder domesticarlo, si se puede usar esa palabra, de disciplinarlo, de enseñarle disciplina, de enseñarle el temor de Dios, de enseñarle la palabra de Dios. Y aunque el marido ayudaba, el marido era pastor de la iglesia, pero era en ocasiones capellán del Navy de Inglaterra, y entonces había veces que no estaba en la casa, que tenía que viajar muchísimo. Pero esta mujer tuvo la astucia, la capacidad de poder hacer aquello, de enseñar a sus hijos, de forjarlo en el camino del Señor. Y esto es importante. Yo quiero que esto quede grabado en la mente de aquellos que no conocían esto, especialmente mujeres que están agonizando con uno o dos muchachitos y creen que se le acabó el mundo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello. ¿Alguien me está oyendo? Dele el aplauso al Señor si se lo va a dar de verdad. Ahora bien, hoy en día estamos viendo una generación que se está levantando, que no tiene respeto ni por mamá ni papá. Estoy escuchando inclusive de personas que los hijos le pegan. Y estaba leyendo hace unos meses atrás una investigación periodística que hay, que es cada vez más creciente, el número de hijos que abusan de los padres. En España, por ejemplo, esto es una epidemia que hay. Hijos que le pegan a los padres, que maltratan a los padres. O sea, contrario a ser padres que maltratan a los hijos, son hijos ya de adolescente en adelante que golpean a sus padres. Y todo eso comenzó con malas crianzas desde pequeño y lo dejaron pasar. Y a veces le celebraron, ay, pero mira lo que hace el niño, lo que hace el chamaco, lo que hace el nene, lo que hace el tiguerito, lo que hace el carajito, dicen algunos. Ojo con eso, porque si no le prestas atención a tiempo, es posible que a usted le pase. Pero peor aún, he escuchado
ya gente, muchachos y gente adulta que no respeta a nadie. No tiene miramiento de nadie, no respeta a nadie, mucho menos a los ancianos. Y sobre eso yo quiero presentarte esto que dice la Biblia, no solamente para consideración, sino un tema para llevarlo a la casa y sentarte con tus hijos hasta que ellos sean saturados de este tema y lo practiquemos. Quiero que vayas conmigo a Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 32. Levítico capítulo 19, verso 32 está diciendo la escritura: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, firma yo Jehová, dice el Señor. Delante de las canas, en otras palabras, delante de una persona que tiene cana, una persona adulta, mayor de edad, cuando llegue delante de ti, si estaba sentado te vas a poner de pie. Y eso lo vas a hacer por varias razones. Porque vas a honrar el rostro de una persona anciana. ¿Y quién manda que se haga eso? ¿Quién? El vecino, el primo, el tío, el gato, Moncho Matapuerco. ¿Quién manda eso? Jehová, Dios de los ejércitos. Yahweh, Jehová, como usted le llame. Él manda que nuestros hijos y nosotros practiquemos este asunto. Debe haber honor, debe haber respeto, debe haber honra a las personas que nos precedieron, a las personas adultas, a las personas mayores que nosotros. Ahora, debo decirle que esto no es cuestión de una teoría, de sentarme con mis hijos y decirle, mira, no hagan esto, no hagan aquello. No, es que ellos necesitan también que además de mostrárselo con las escrituras, necesitan que nosotros le modelemos. ¿Y cómo yo voy a modelar eso? Ellos necesitan ver que yo soy el primero que respeta a los ancianos, que respeto a mis padres. Ellos necesitan ver que honro a mis padres. Ellos necesitan ver que yo también cuido de mis padres, que sus padres tienen cuidado de sus abuelos. Porque si ellos ven a los padres hablando mal de sus propios padres, menospreciando, este viejo ya me tiene loco, esta vieja ya, ellos son los primeros que van a irrespetar a sus abuelos. Y prepárate, porque cuando te toque el turno a ti van a hacer contigo lo que tú has hecho con tus padres. Si tú has menospreciado, si tú te has burlado de tus padres, si tú has pisoteado a tus padres, prepárate, porque tus hijos van a hacer eso contigo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces, es importante volver. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Estamos viviendo un tiempo en que usted se monta en un bus, un tren, y hay asientos literalmente y de manera intencional dedicado a personas handicap con problemas de movilidad, pero también ancianos. Y usted ve a veces jovencitos sentados en esos asientos, muy metidos en sus redes sociales, chateando, taca. Y hay un anciano que está allí hasta nervioso, de estar talado, casi desmayándose. A ellos no le importa eso. Ellos dicen, no, este es mi asiento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el comportamiento de esos muchachos? Porque nosotros, la generación que les ha precedido, hemos fallado en enseñarles a ellos, con el ejemplo y con la palabra de Dios, que se debe honrar a las personas mayores, a las personas adultas. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuándo fue, si lo has hecho alguna vez, la última vez que te sentaste con tus hijos a enseñarle y a modelarle con tu vida que a los ancianos hay que honrarlos, hay que respetarlos? ¿Cuándo fue la última vez que usted, si vio algo raro, alguna mofa, alguna burla de sus hijos hacia una persona
adulta, anciana, los corrigió y le dijo, eso no se hace. O simplemente se unió usted también al coro y decía, ¡ah, mira! ¡Ah! A reírse de las falencias de un anciano. Un anciano será casi normal que se le olviden cosas, que se quede dormido en algunos lugares, que hable algunas cosas a veces hasta incoherentes. Mientras más edad, eso puede ser más probable. Es probable también, valga la redundancia, que inclusive un anciano, y la mayoría de esos ancianos son los abuelos, es probable que hasta se hagan caca en los pantalones, no porque quieren hacerlo, no porque es intencional, sino porque ya la condición de su cuerpo, por el asunto del deterioro, por el caso de la edad, haya caído en esa situación. Y hay gente que ofende, este viejo, hediondo, mugroso. Si tus hijos te ven hablando así de tus padres, prepárate, porque tus hijos te van a tratar a sí mismos o peor a ti también. ¿Alguien me está escuchando? ¿Hay alguien en casa? Ojo con eso. Debe haber corrección en nosotros. Mire, vuelvo al texto, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Sabe por qué dice esa última parte? De tu Dios tendrás temor. Porque hay una conexión entre honrar y respetar al anciano y el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en tu corazón, tú vas a honrar y vas a respetar a tus mayores. Los vas a honrar, le vas a dar su lugar, los vas a tratar con elegancia, con altura. Aún nos moleste un comportamiento que entendamos es inadecuado, pero también vamos a tener el entendimiento y la madurez de que no es algo voluntario, de que es algo muchas veces que es producto de la edad. Y que no debíamos hacer un circo de aquel asunto, sino enseñarle a nuestros hijos, vamos a honrar al abuelo, vamos a tratarlo con cuidado. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Ay de aquellos que han levantado sus manos para golpear a sus padres. Líbrate de que no te pase lo que le pasó a aquel hombre que levantó la mano contra el profeta, que se le quedó dura y ya no pudo hacer más nada. Ay, solamente podemos decir ay, porque te vendrá juicio en algún momento si no te arrepientes. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Bueno, no nos quedaremos ahí, les tengo buenas noticias. Quiero que vayamos a la primera carta de Timoteo capítulo 5. Primera carta de Timoteo capítulo 5 versos 1 y 2. Esto es tan serio que pasamos, esa enseñanza se pasa al Nuevo Testamento. Timoteo recibe esta carta del apóstol Pablo, motivada por el Espíritu Santo, siendo Timoteo pastor en Éfeso. Las cartas a Timoteo, como las cartas a Tito, o la carta a Tito, son cartas pastorales, porque tanto Timoteo como Tito son jóvenes pastores sin experiencia que necesitan ser instruidos de qué hacer y cómo hacerlo en la obra del Señor. Y esta es parte de la instrucción que le da el Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo, de cómo tratar, siendo él pastor, un pastor joven, cómo vas a tratar a la gente en la iglesia. Lo vas a tratar de acuerdo a sus generaciones, de acuerdo a la generación que pertenezcan. Y mire lo que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. En otras palabras, tú eres una persona que está en autoridad en la iglesia, aunque eres joven, pero el anciano no lo reprenda, no le llames la atención así como lo hace con un jovencito. Lo vas a hacer como lo harías con tu padre. La pregunta es, ¿cómo usted le habla a su padre? Se supone que a papá y a mamá nosotros debíamos hablarle de manera diferente. Debíamos hacerlo con consideración, con cierta ternura, con cierta delicadeza, con cierto respeto. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello.
Si estás aquí, di aunque sea amén o di guay, lo que sea. Dice, le vas a hablar como a tus padres. ¿Cómo le hablas a papá? ¿Cómo le hablas a mamá? Dice a la anciana, versículo 2, a las ancianas como a madres. Y luego a los jóvenes, a los más jóvenes como a hermanos, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pero me llama la atención cómo hablarle a un anciano. Hoy en día he escuchado payasos y gente que creen que son profetas del Antiguo Testamento, cosas por el estilo, que ellos creen que ellos tienen la autoridad de venir a hablarle a cualquiera como le dé la gana, porque ellos son unos pseudos profetas. Y aun sea profeta de verdad, cuando trates con una persona mayor que tú, sobre todo si es alguien que ha estado en autoridad sobre tu vida, debes hacerlo con cuidado. Debes hacerlo con respeto. Debes hacerlo respetando. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pablo no fue y le dice, insúltalo, cáele arriba, porque de todas maneras tú eres el pastor. No. Lo vas a hacer como a tu mamá o como a tu papá. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces debemos nosotros aprender este código. ¿Cómo voy a tratar? Que sea, lamentablemente sí hay ancianos que son impertinentes. De ahí que yo no sé en su país, pero en el Caribe se escucha mucho el término viejo verde. Porque hay algunos ancianos que están en su ancianidad y creen que son adolescentes. Sí, creen que están verdes todavía. No, ya tú eres un plátano maduro. Y dicen por ahí que plátano maduro no vuelve a verde, mi hermano. Pero ellos creen que están verdes todavía. Y están antojados, están buscando una muchachita de 15 años, de 20 años. Y a veces ellos no pueden ni con ellos mismos. Eso es ser un payaso. Lo otro es una cosa que debe estar claro, hermano, una gente que nunca se ha dejado pastorear en una iglesia, una gente que nunca se dejó instruir o ayudar por sus pastores, no tiene moral para querer venir a corregir a pastores. ¿Alguien me está oyendo? Ojo con eso. Quiero que veas un caso interesante, es un caso que le sucedió al apóstol Pablo, Hechos capítulo 23, versículos 1 al 5. Hechos capítulo 23, versos 1 al 5. Pablo está frente a el concilio judío, Sanedrín. Hechos 23 del 1 al 5 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios insultas. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Parece extraño que Pablo no conociera quién era el sumo sacerdote de Israel en aquel entonces, lo que probablemente puede dar lugar a que hubo un cambio de sumo sacerdote reciente y Pablo no sabía realmente quién era, porque para aquel entonces ese era un hecho que se daba a conocer a toda la nación y todo el mundo sabía o presumía saber por lo menos el nombre de quién era el sumo sacerdote. Pablo,
al ver aquella forma de que el sumo sacerdote mandó a que lo golpeara, le respondió fuerte al decirle pared blanqueada. Lo que está diciendo es que, y Jesús usó un término similar, diciendo ustedes son como paredes blanqueadas. ¿Cómo es un sepulcro por fuera? A veces hasta lo pintan de cal, de antes lo pintaban de color cal, y se ve muy blanquito por fuera, pero adentro ¿qué es lo que hay? Cadáver, hediondo. Eso es lo que le está diciendo Pablo al sumo sacerdote. O sea, una pared blanqueada, tú eres un muerto, un cadáver. Híjole. Y Pablo, al darse cuenta que es el sumo sacerdote, Pablo se disculpa, dice, no, un momentito, no, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Porque Pablo tiene conciencia de que aún el sumo sacerdote de Israel, que no estaba caminando en esos tiempos por la línea, le debía tener respeto. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Debía hablarle con respeto, debía conducirse adecuadamente con esta persona, porque estaba establecido en la palabra de Dios. Yo veo gente que vienen y por supuesto están demostrando su nivel de educación, están demostrando lo salvajes que son. Llegan a la iglesia, comienzan a hablarle a cualquiera. Yo he visto muchachitos que todavía no saben, qué sé yo, limpiarse bien, y vienen a hablarme a mí como si yo fuera un muchacho. Yo digo, no, usted se equivocó. Yo soy su pastor. ¿Ok? A uno tuve que decirle eso en estos días. Yo no sé si me está entendiendo. Eso es parte de los códigos del reino de Dios. Y déjeme decirle, hermano, el que no aprende esos códigos se le cierran muchas puertas. Pierden buenos trabajos, pierden buenas oportunidades de trabajo, de estudio, se les cierran puertas por no aprender a tratar con respeto. Aún, escúchame, a tus enemigos, debes aprender a tratarlo con respeto. Déjame decirte este caso. Cuando Moisés murió, la Biblia narra que Dios había ordenado al arcángel Miguel que ocultara el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque si lo dejaban al aire libre, el pueblo de Israel iba a idolatrar a Moisés, lo iban a embalsamar y lo iban a adorar como una estatua, como una imagen, como un muñeco a San Moisés, porque Dios usó poderosamente a Moisés. Y aquel pueblo venía de Egipto y era muy propenso, muy proclive a la idolatría. Y Dios ordenó al arcángel Miguel que ocultara el cuerpo de Moisés. Pero en ese proceso, ¿sabe qué pasó? El diablo peleó, contendió con Miguel para impedir que Miguel ocultara el cuerpo. Y Miguel, en aquella batalla contra el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿sabe qué le dijo? Jehová te reprenda, Satanás. No le dice de otra manera, no le da una, como dicen por ahí en alguna gente, una pela de lengua, no le dice un insulto, no, lo hace con respeto, lo hace con cuidado. ¿Alguien me está oyendo? Aún, escúcheme, al más alto nivel de las esferas espirituales, porque Miguel es el arcángel número uno que comanda los ejércitos de Dios. Jesucristo le da orden a Miguel. Y Miguel también está asignado para defender al pueblo de Israel. Así como cada nación de parte de Dios tiene ángeles protectores. Cuando se enfrenta al diablo, no viene a insultarlo. Dice, mira, diablo mentiroso, asqueroso. Dice, Jehová te reprenda. ¿Alguien me está oyendo? Lo hace con cuidado. Tengamos cuidado, hermano. Y eso lo dice la Biblia. Al hablar aún de el mundo espiritual, hagámoslo con cuidado. Tengamos respeto por los ancianos, tengamos respeto por las personas mayores, tengamos respeto por autoridades delegadas que Dios nos ha dado. Yo oigo gente hablando del presidente, hablando disparates, como si fueran impíos. No, porque ese hijo del diablo, ¿cómo tú vas a hablar así? ¿No has leído? Pablo mismo dice, perdón,
yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque la escritura dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y si un sumo sacerdote era príncipe del pueblo de Israel, ¿qué era el rey? Ya no era el príncipe, era el rey, ¿lo entendió? Entonces el presidente de la nación, aunque no te guste, aunque no nos simpatice, hermanos míos, cuando hablemos del presidente hay que hacerlo con cuidado. ¿Alguien me está oyendo? Yo sé que algunos dirán, sí, pero ¿qué él ha hecho? No importa. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los latinos? Que venimos de Latinoamérica con ese desorden, que hablamos mal, especialmente de donde yo vengo. Si no es de mi partido, olvídate, todo lo que haga está mal. Pero cuando suba la gente de mi partido me mato con cualquiera para defenderlo. Eso es lo que dice mucha gente. Y eso vivimos hablando mal y hablando, Dios aborrece eso. Entonces, en resumen, amados hermanos, Dios nos manda a que tratemos a los demás y hablemos con los demás con una actitud diferente. Mire lo que dice la Escritura, 2 Timoteo capítulo 3, hablando de la gente de este tiempo. 2 Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y nota esto, implacables, calumniadores, implacables que no importa lo que sea, voy para encima, voy para allá, te voy a pasar por encima como un rodillo. O sea, no respetan nada ni nadie. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello, lo dije en serio. ¿Hay alguien en esta casa? Dale el aplauso al Señor ahí donde está. Allí mismo en 2 Timoteo capítulo 2, pero en los versos 24 y 25, mira lo que está diciendo. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, versos 24 y 25, dice, porque el siervo del Señor no debe ser que amigo de contienda, sino como amable para con sus panas, para el grupito que le celebra los chistes malos que hace. Eso es lo que dice ahí. Amable para con quienes, para con todos. We must, we have. O sea, a la hora de acercarnos y hablar con algunas personas, aún con diferendos, hacerlo amablemente. Hacerlo con un nivel de consideración y de respeto. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Verso 25. Debe corregir ¿con qué? Con mansedumbre a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahí dice dos características, amable y con mansedumbre. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo te vas a conducir con las demás personas? Dígaselo a la persona que está a su lado. Mira, tenemos que revisar el modelo que estamos usando. Tenemos que hacerlo con amabilidad y debemos hacerlo con mansedumbre. Dale la mano a alguien a tu lado, delante, detrás de ti, a tu derecha, a tu izquierda, pero dale la mano y dile, tenemos que hacer lo que vayamos a hacer con amabilidad y con mansedumbre. Yo me cierro cuando veo una persona que comienza a faltarme el respeto. Para mí, no tengo que escucharlo. No, porque ya sé que está fuera de los códigos y no merece mi atención. ¿Alguien me está oyendo, hermanos míos?
Hasta el gato, hermano, hasta los ratones, trátelos con amabilidad. Póngale su trampita ahí. Dígale, señores ratones y ratonas, lo lamento, pero tengo que desalojarlo de mi casa. Discúlpenme. La vieja mía siempre insistía con un principio sencillo. Lo sabe la gente del campo. Decía, ¿sabes qué? Se atraen más moscas con miel que con hiel. ¿Está entendiendo el principio? Es más fácil con miel que con hiel. ¿Lo está entendiendo? Yo espero que le prestemos atención. Si algo urgentemente debíamos comenzar a trabajar con nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios dice. Pero entre esas lecciones te estoy dando una para que la practiquemos, pero para que se la modelemos a nuestros hijos y los que no tienen hijos, a los sobrinos. Los que me dicen, pero ya yo crié, agarra a los nietos, invéntate algo, pero enséñale. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y veremos resultados diferentes. Resumo lo que en esta noche he tratado. Número uno, estuve hablando de la importancia de la vida de Susana o Susan Wesley, la madre de John Wesley, que algunos dicen que John Wesley es el fundador del metodismo, pero Susana Wesley es la madre del metodismo, porque quien le enseñó a ser metódico, organizado, a poner las cosas en orden, fue su mamá. La influencia de una madre en la vida de un hijo puede ser tremendamente provechosa, como puede ser devastadora si esa madre está fuera de sí. La influencia de una madre es poderosa. Una madre puede hacer que sus hijos lleguen sumamente lejos, como también puede sembrarle una semilla de maldad horrible. Estamos viviendo un tiempo en que estas generaciones necesitan más que nunca ser orientados con la palabra de Dios. Y qué mejor manera de hacerlo que volviendo a sentarnos a enseñar. En esta nueva jornada de año escolar, sacar tiempo para sentarte con tus hijos. Esa mujer, Susana o Susan Wesley, tuvo 19 hijos y tenía toda una estructura. Les daba clase de 9 a 12 del mediodía, 9 de la mañana a 12 del mediodía, clases seculares. Y en la tarde, ella nuevamente de 2 a 5 de la tarde, ahí estaba trabajando con sus hijos. Pero ya a las 6 de la tarde era hora de cenar, había que cenar. A las 7 había que bañarse, a las 8 todo el mundo debía estar acostado. Yo veo gente que tienen un pichoncito, un pichoncito, y están, no soporto, no aguanto. ¿Qué será eso? Es probablemente que usted no tiene la disciplina, y no, por eso como tú no tienes eso, tú no se lo vas a enseñar, porque tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Alguien me está oyendo? Hello. ¿Cómo es posible que un pichoncito, 2 pichoncitos te van a volver loco, loca? Tiene mucha energía, no se puede negar. Pero si usted se enfoca de la manera correcta y le enseña disciplina, ¿qué hace el niño que despierta a las 12 de la medianoche, a las 11 de la noche, para levantarse al otro día temprano? Usted lo ve que se duermen en la clase. Hay que disciplinarlos. Amén. Importante. Luego, recuerdo que la escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, y le enseñarás a tus hijos, estando en la casa, estando por el camino, al levantarte, al acostarte.
2 veces al día. Al levantarte le vas a enseñar y al acostarte le vas a enseñar. Y yo decía en algún momento, padre, esto no es fácil, porque si hay que sacar un devocional en la mañana y otro en la noche, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en una el Espíritu Santo me prendió el bombillito, pero si la mujer en la mañana, usualmente que va y lleva a la escuela, el hombre usualmente sale más directamente al trabajo y por lo regular sale más temprano. Si mamá saca por lo menos 15 minutos en la mañana, ora con ellos y toma un texto bíblico con el que van a trabajar durante toda la semana para que lo memoricen. Pero allí le da un principio, le imparte un principio, porque mientras más pequeños son los niños, más específicos tenemos que ser. Ellos no van a absorber demasiadas cosas, pero si hay un principio con el que trabajamos, algo va a pasar. Y en la tarde o en la noche, cuando ya papá haya llegado, antes de acostarse, papá viene y entonces retoma parte de lo que se está hablando, porque deben ponerse de acuerdo papá y mamá, trabajar con un texto bíblico para memorizarlo, el texto de la semana. Y vamos a ver, fulano, repíteme el texto. Quizás el primer día no se lo sabe entero, pero el segundo día, al tercer día, ya comienza a sabérselo. Y cada semana se van a aprender un texto bíblico diferente. Y eso le va a quedar ahí en el corazón. Pero además de eso, aprovechar para hacer que esos principios cobren vida y profundicen en la vida de estos muchachos. Amén. Entonces ya ahí hay 2 devocionales, uno en la mañana y otro en la noche, antes de acostarse. Procure que el último pensamiento que esos muchachos se llevan en la mente, a la cama, sea pensamiento en las cosas de Dios. Qué triste cuando los muchachos se llevan como pensamiento final a la cama un chorro de muerte que vieron en la televisión o en los videos, o jugando un juego matando personas, matando policías. ¿Qué tú crees que va a pasar? Oía un ridículo decir, no, es que hay que sacar las armas de las calles. Estoy de acuerdo con eso, hay que sacar las armas de la calle. Pero ¿y qué? Este hombre se burlaba diciendo, no, oye eso, diciendo que esos juegos son los malos. Los juegos no tienen nada que ver con la criminalidad en este país. ¿Cómo que no? ¿Y dónde es que esos muchachos, esos locos que aparecen por ahí y comienzan a tirar, especialmente muchachos, dónde es que aprendieron? Revísele la vida. El historial dice que la mayoría se pasaban días, meses, años enteros jugando unos juegos, matando policías, matando personas. Y en esa práctica los demonios penetran. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Matar personas también. Entonces es triste que nuestros hijos se lleven a la cama como último pensamiento del día la imagen que vieron matando personas. Qué diferente sería que se lleven como pensamiento final del día una oración y un principio bíblico que papá y mamá le insertaron a sus hijos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya, póngase de pie allí donde está. Quiero que en esta hora oremos y vamos a orar por esos muchachos que van a la escuela. Y vamos a orar y pedirle a Dios que en este nuevo año no solamente les vaya bien, sino que nos ayude el Señor y nosotros estemos dispuestos y disponibles a ser instrumento de Dios para enseñarle a ellos, modelando con nuestras vidas los principios del reino de Dios. El carácter de Cristo, la vida de Cristo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Yo quiero que oremos en esta hora dando gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, yo quiero darte gracias en esta hora por la vida de Susana Wesley. Está en tu presencia. Pero yo quiero darte gracias por la vida de esa mujer y por la vida de todas las mujeres que han sabido sacrificarse para vertirse en la vida de sus hijos, enseñándoles tu palabra y los principios del reino, modelando también con su carácter sometido a ti.
Gracias por esas vidas. Gracias por cada madre y cada padre, Señor, que dispone su corazón, Padre, para obedecer tu palabra, para poner en práctica lo que tú dices, para ejecutar, para marcar la vida de esos hijos y nietos y toda la descendencia con tu palabra, con el marcador de tu palabra. En el nombre de Jesús, glorifícate de manera especial, Padre mío. Trata con cada familia, Padre, que cada uno de aquellos que tú nos has colocado como jefes de familia, entendamos más que nunca la gran importancia que hay de sentarnos, de sacar tiempo para instruir a nuestros hijos. Oh, en el nombre glorioso de Jesús, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Glorifícate de manera especial. Sí, Señor, sí, Padre, da nuevas fuerzas a cada padre, a cada madre, para instruir a sus hijos, para no dejarlos como huérfanos, Señor, sin la enseñanza de tu palabra desde la casa. Despierta el fervor, la pasión de todos los aquí presentes y todos los demás, y aún aquellos que nos ven a través de las redes sociales y a través también de la aplicación, Señor, y a través de la televisión. En el nombre de Jesús, inquieta para que tomemos en serio esto, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén.